magistratura, juez del Juzgado Civil y Comercial número 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, y nos va a hablar de la búsqueda de la calidad del servicio judicial. Así que bueno, adelante, un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me la dejaron difícil porque calidad en el servicio de justicia y hasta ahora, no hablamos mucho de calidad, sino que nos formamos mal, que hablamos mal, que escribimos mal, que no tenemos cercanía con la gente, que perdimos confianza. Así que vi que a Rodrigo le sobró 1 minuto, 2 minutos, lo voy a utilizar también porque esto va a ser difícil. Así que bueno. Gracias primero por estos espacios que se generan, sobre todo para nosotros que estamos involucrados en prestar justamente el servicio de justicia. Así que siempre son bienvenidos aquellos espacios que nos ayuden a pensar, a reformular las cosas que como ciudadanos no nos gustan cómo funcionan y que en definitiva en la búsqueda del mejor funcionamiento está la calidad de vida de cada uno de nosotros. Voy a empezar aunándome a mis antecesores y voy a reconocer que el servicio que brindamos no es de calidad. ¿Pero por qué no es de calidad? Porque ya incluso me hicieron algunas preguntas, ¿cómo hablar de calidad en el servicio? Porque tenemos problemas, pero no podemos ser desconocedores de esos problemas, sino que el desafío en nosotros, en los que prestamos el servicio, en los que lo reciben, es en mejorarlo. Puse un barco, hay mucha gente esperando, porque cuando me plantearon el tema para hablar, me acordé de un presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, que en su momento comparó metafóricamente el servicio de justicia con un barco. Dijo, hoy en día ese barco tiene instrumentos obsoletos, de vez en cuando cambiamos alguno, los motores no andan muy bien, van a salir a navegar, pero vamos a ver si llegamos. Tienen algunos agujeros en el casco, los vamos tapando con las cosas que encontramos. Puede ser que lleguemos al lugar destino, pero cuidado, puede ser que no también. Y además tenemos otro grave problema, que el barco está preparado para una determinada cantidad de pasajeros, que uno ya inmediatamente en este ámbito lo podemos traslucir a casos, a expedientes. Son 500 más o menos que cada comandante puede guiar bien a su destino. Tenemos el Mar del Plata, en los juzgados civiles y comerciales, que es el fuero al cual me voy a referir, aproximadamente en 7.500 a 10.000 casos cada uno de los jueces. A razón de eso, difícil que lo pasen bien los que están en el barco y los que se quieren subir. Por absoluta necesidad los que se quieren subir, porque si pudiéramos no subir es lo mejor. Y por eso esto de crear alternativas, no entrar directamente a este barco, pensar en otras posibilidades de que el ciudadano pueda solucionar sus conflictos antes de llegar a la estructura del Poder Judicial. El barco desde adentro, pero ya trasladado a nuestro sistema judicial. Estamos mal. Y como estamos mal, el vaso medio lleno nos dice, hay que hablar de un montón de temas. Y no puedo desaprovechar, porque me invitaron a hablar de calidad en el servicio de justicia, de decirle todo lo que estamos mal, para abrir una agenda. Y que no sea un encuentro más de tratamos justicia y hoy solucionamos todo. No, lo entiendo como una invitación a decir, este es el puntapié inicial para trabajar en las cosas que nos van a mejorar. En decir, un barco nuevo, no sé si vamos a tener un barco nuevo, pero un barco que nos garantice llegar a el destino que merecemos como ciudadanos cuando requerimos los servicios. Autarquía presupuestaria del Poder Judicial, hay
una ley ya presentada, descentralización geográfica, lo que hablábamos, otras formas de resolver los conflictos, competencias diferenciadas, mejoras edilicias, de condiciones de trabajo. Mar del Plata es una de las ciudades que más sufre este déficit del Poder Judicial Provincial en materia de edilicia. Tenemos más de una veintena de edificios alquilados, perjudicando a lo que tendría que ser una de nuestras mayores industrias, cuál es el turismo. A ver, tenemos el centro casi copado con edificios vetustos y trayendo al turista, al ciudadano, inconvenientes de tránsito, etcétera, etcétera. Cuando a su vez, además, estamos avanzando en un proyecto por una ciudad judicial que nos haría de concretarlo hasta darle auge a otras zonas de la ciudad, que sería muy bienvenido. Entonces, la modernización de la legislación procesal civil y comercial también se está trabajando en eso. Tenemos un proyecto de nuevo Código Procesal Civil y Comercial, pero a veces precisamos consensos muy grandes para que lleguen estas respuestas. Y mientras tanto, algo tenemos que hacer. Y quizás haciendo reformas no tan abarcativas y a veces algunas pequeñas reformas ya nos ayudan a que el servicio sea distinto, a mejorarlo. El rediseño de las oficinas judiciales. Tiene que ser absolutamente distinta la forma de trabajar hoy en un juzgado civil y comercial a como lo estamos haciendo. La oficina tiene que ser absolutamente diseñada no en cambiar las puertas y las ventanas, sino en que el juez deje de ser un administrador y pase a juzgar nada más. Que el abogado, ahí puse, deje de ser gestor y sea abogado, etcétera, etcétera. Hay una concreción muy buena en este sentido en la provincia de Mendoza, que es para tomarla como modelo y si se quiere mejorarla incluso. Cobertura de cargos oportunos, sistemas de reemplazos, todas cosas que hoy en día no funcionan. Y no estoy hablando y destacando cosas muy difíciles de solucionar. Digo que no funcionan y que todos los días lo que estamos dentro de este servicio de justicia tenemos que hacer todo para que eso se cambie. Todas las estructuras del Poder Judicial deben actuar con el mismo objetivo de satisfacción del usuario. Y bueno, qué bueno que puse esta lámina para poder contrarrestar, porque cuando hablamos de la búsqueda de la calidad en la justicia, lo que tenemos que hacer, y lo más fácil, es la crítica constante a los operadores y al servicio en sí. Pero si estamos inmersos en ello, lo que tenemos que trabajar es para cambiarlo, para que sea distinto. Entonces yo digo, evidenciar, constatar, proponer, reaccionar frente a aquellos obstáculos o limitaciones que se siguen identificando como aspectos que deben cambiarse o reformularse, hasta obtener lo que uno quiere como verdadero servicio de justicia hacia el ciudadano. Bueno, se me pasaron las láminas. Me parece que viene un vaso. Bueno, una frase, si hay psicólogos acá en la sala, por favor disculpen si estoy utilizando mal la lámina, pero hasta acá lo que hablamos es del vaso medio vacío o medio lleno. ¿Por qué medio vacío? Y por todas estas cosas, calamidades que contamos del funcionamiento del servicio de justicia. Pero también tenemos para hablar de las cosas buenas. Las cosas buenas, su factor humano, pienso que somos por ahí aquellos que dentro de la categoría de empleados públicos se le dedican muchísimas horas a una prestación de servicio que por ahí no es el producto que uno quiere final, pero es la intención y se ve en el esfuerzo que cada uno pone para que las cosas salgan bien. En ese contexto de ir mejorando las cosas, tenemos grandes cambios. Por ejemplo, el reemplazo del expediente papel al expediente electrónico, las comunicaciones electrónicas, las subastas electrónicas. Bueno, todas cosas que eran para mejorar, se han mejorado y significan realmente un cambio para bien.
Bueno, yo acá les puse un poquito cómo quedaron los camarotes después que nos pusimos a trabajar en el juzgado, que nos toca ahí desempeñarnos. Las láminas no me obedecen mucho. Y bueno, y desafíos hay muchos. Y empezamos a tratar uno que sin dudas le preocupa a toda la ciudadanía, cuál es la morosidad judicial. Si uno hoy les dice que un juicio puede tardar 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, uno lo tendría que aceptar irremediablemente porque es posible. La idea y el objetivo que uno tuvo es que eso no acontezca, que eso se supere. Pero bueno, es algo que viene de larga data, pero si queremos hablar de un servicio realmente de calidad, es una de las primeras premisas que tenemos que cumplir. Bueno, ¿qué hicimos para que, por lo menos en nuestro juzgado, esa mora no se evidencie? Empezamos a trabajar en un sistema donde podamos, como equipo, contestar las presentaciones que se nos hacía por parte del justiciable a través de sus abogados en términos legales, dentro de los 3, 10 días que establece el Código de Procedimiento. A partir de eso, vimos que el proceso mejoraba en cuanto a su movimiento, en cuanto a los tiempos, pero tampoco quedamos conformes, porque vimos que a veces ese proceso no se movía y consideramos que era una falta de interés de la parte. A raíz de eso comenzamos a aplicar un instituto consagrado en el Código Procesal Civil y Comercial, cuál es el de la caducidad de instancia, por el cual, cuando un expediente tiene larga data sin actividad, el juez de oficio puede generar el impulso a través de una intimación para que la parte manifieste su interés. Con eso entonces se juntó que el expediente se comenzó a activar por la parte, por esta invitación que le hacíamos a que siga generando para llegar al momento de la sentencia con la respuesta del juzgado en término. No obstante eso, igual no vimos los resultados que queríamos, así que a esto le agregamos algo más, y fue la oralidad en los procesos de conocimiento. La oralidad para lograr la inmediación del juez, es decir, el contacto directo con las partes, con los abogados, dejar ya de lado al empleado que recepciona directamente la declaración de los testigos, sino que todo se concentra con la persona del juez y, al mismo tiempo, ahorrar actividad procesal. Muchas de las cosas surgidas en el expediente, en vez de llevar un trámite por escrito, con traslados, etcétera, etcétera, se resuelven en la misma audiencia. Combinados estos 3 factores, lo que hicimos es en un primer momento elegir en qué expediente lo hacíamos, decidimos hacerlo en los procesos de conocimiento, por ejemplo, un reclamo de daños y perjuicios, un desalojo, etcétera, etcétera. Comenzamos a hacer esto en el año 2010. A partir de eso, las partes se encuentran con el juez en 2 entrevistas. Una primera antes de la apertura a prueba y una segunda oportunidad antes de que el expediente pase a sentencia. Ahí se hace un intento conciliatorio, que las mismas partes compongan su conflicto, y si no es así, continuamos con el expediente. Esto que hicimos hasta el año 2016 se vio perfeccionado con la impronta del Ministerio de Justicia a través de un plan que es Justicia 2020, donde aquellos juzgados que quisiéramos aplicar la oralidad, se nos brindó la posibilidad de videograbar las audiencias. Con eso lo que conseguimos es mayor concentración, porque tenemos la audiencia preliminar antes de la apertura a prueba, tratamos también de componer el conflicto, si no es así continuamos con el desarrollo del expediente, y en la segunda audiencia, en la vista de causa, una vez producida la prueba, el juez se reúne con testigos, partes y peritos a los fines de dilucidar el expediente. Si no se llega a un acuerdo, se pasa el expediente a dictar sentencia.
¿Qué logramos con eso? Bueno, términos que podríamos decir son de calidad. Buscar una respuesta, si se quiere, a la justicia pronta es lo que todo ciudadano quiere, en el sentido de que la justicia tardía no es justicia. En razón de eso, bueno, pusimos algunos ejemplos en nuestra página y contamos la etapa desde que la persona nos pide la apertura a prueba hasta la culminación del proceso, y ahí, por ejemplo, tenemos en 10 días hábiles terminó el expediente, desde la apertura a prueba hasta que, bueno, este es un caso en que las partes llegan a un acuerdo a través de esa audiencia que establecimos. 10 días. Otro caso, mismo supuesto en que las partes en la audiencia que tienen con el juez alcanzan un acuerdo, 11 días. Y para aquellos procesos en que tenemos que pasar por toda la etapa, o sea, en la audiencia preliminar no logramos el acuerdo de las partes y tuvimos que producir toda la prueba que las partes ofrecieron, llegamos a procedimientos en 60 días obtener una sentencia desde la apertura a prueba. Y estamos hablando de procesos, por ejemplo, daños y perjuicios por incumplimiento contractual, daños y perjuicios por daños por accidentes de tránsito, es decir, cualquier tipo de proceso hoy estaría en condiciones combinadas estas tres, si se quiere, elementos, cuál es el despacho en término, la intimación por caducidad de instancia, más la oralidad, de obtener estos resultados. Y acá me traje unas estadísticas que me van a ayudar ahí con mis expositores anteriores. Satisfacción de los usuarios. Claro, cuando uno produce esto de tal forma, se le consultó sobre el trato, la comprensión, la escucha, la duración. Estas son estadísticas del Ministerio de Justicia. Tenemos que van en una satisfacción del 90.9 al 99.2. Es lo que queremos. Cuando tenemos un conflicto, lo antes posible resolver ese conflicto. Si entramos en el sistema judicial, que cuanto antes tengamos la respuesta que fuimos a buscar. El sistema de la escritura, el objeto era la construcción del expediente, mientras que el paradigma de la oralidad es la celebración de audiencias. Como con esto no fue tan bien, seguimos innovando y dijimos, pero los expedientes no terminan únicamente con la sentencia. Muchas veces, después de esa sentencia, de que el juez condenó a cumplir determinada prestación, y tenemos que hacerla efectiva. ¿Cuánto dura ese procedimiento? Y lo mismo, 2, 5, 6, 10 años. No me atrevo a ponerle un coto. No lo sabemos. A razón de eso, y como nos entusiasmamos con el proyecto, con las audiencias, dijimos para la efectivización de la condena también una audiencia, que la denominamos simplificación de la ejecución. Las partes llegan con la sentencia ya firme por parte del juez y bueno, de lo que tenemos que hablar es de cómo se cumple esa condena. Una prueba. La primera prueba no fue excelente porque el primer caso que tuvimos, en la misma audiencia se resolvió todo. Se aprobó la liquidación, o sea, no es liquidación, traslado, impugnación, resolución, apelación, regulación de honorarios, etcétera, etcétera, intimación al cumplimiento. No, todo eso lo resolvimos en una sola audiencia. Se aprobó la liquidación, convenimos el modo de pago, fijamos la base arancelaria, regulamos honorarios y hasta las partes se pusieron de acuerdo de cómo se pagaba. El dinero ni ingresó al expediente, sino que directamente se hizo una transferencia, esto era una condena a pagar sumas de dinero, a las cuentas de la persona que había resultado gananciosa en el pleito. Así que bueno, completamos nuestro sistema de audiencias también con esta parte del expediente, que sería la ejecución. A eso sumamos, para promover el acercamiento a la ciudadanía, esto que también proclamamos, la página web del juzgado. Bueno, tenemos varias secciones, cada una destinada a distintas situaciones.
quiere generar que sea una herramienta de trabajo para nosotros, pero a su vez ese contacto que precisamos entre quien utiliza nuestros servicios y nosotros que lo prestamos. Hoy el ciudadano puede directamente ver el avance de su expediente a través del sitio web creado por la Suprema Corte. Ya no tiene la lejanía de que encargó a alguien su asunto judicial y no sabe más nada de qué pasa con él. Hoy, directamente a través de la MEP, cualquier ciudadano puede hacer el seguimiento de su proceso judicial y ver si el incumplimiento está en el juzgado o en alguien a quien encargó la tarea. Uno ya, digamos, tiene esa posibilidad de acceder directamente a su causa. Bueno, acá sí estoy en cero ya. Creamos un sistema de indicadores que permitan dar cuenta de los resultados para saber qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, para que la ciudadanía también sepa qué es lo que hacemos. Ahí tenemos el último minuto, doctor. Hasta ahí el último minuto. Por favor. Logré convencerlo, si no pedimos un adicional. Bueno. Estadísticas, y ahí cerramos con la última lámina. Y ya está, me apagaron directamente. Sí, está bien. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Gracias.